Muy bien, podemos tomar nuestros lugares. Por favor, vamos a tomar nuestros lugares y vamos a ir así rápidamente a la primera enseñanza de esta mañana. Bueno, gracias a Dios, hermanos, tenemos un día, ¿verdad? Tenemos vida, tenemos salud y podemos estar reunidos, ¿verdad? En un lugar para poder alabar al Señor, para poder escuchar su palabra, para poder cantar. Es algo muy reconfortante, ¿verdad? Poder cantar a Dios. Y bueno, nos da un gozo ver, ¿verdad? A las personas que están acompañándonos de Valdense. Hemos estado visitando Valdense durante estos días, ¿verdad? Ya vamos para 3 sábados que estamos yendo. Hace como 3 años visitamos Valdense podríamos decir, ¿verdad? Que casi terminamos todo Valdense, ¿verdad? De repartir Juan y Romanos, lo que estamos repartiendo hoy. Pero el barrio, ¿verdad? Donde viene Margarita, ¿verdad? Y la familia que viene de ahí, no me recuerdo haber que hayamos ido por ese lado. Entonces hoy estamos yendo por ahí. Bueno, qué bendición que podemos contactarle, ¿verdad? Hermano Jonathan ha estado hablando con Margarita, ¿verdad? Y le ha hablado el Señor y ella dijo que quería venir ayer y hoy fue a buscarle y acá está con nosotros. Y bueno, nos da un gusto que esté con nosotros, ¿verdad? Y también a la vez, ¿verdad? Que está acompañándole la hermana, ¿verdad? La hermana que, para que le conozcan, el nombre dijo que es Blanca. Blanca, ¿verdad? Blanca, y también la cuñada, ¿no? Sí. La cuñada es Delia. Delia. Ok, nos da un gusto, ¿verdad? Qué bendición, bienvenidos, ok. Nos da un gusto que estén con nosotros. Y bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Que podamos tener a personas que vengan a la iglesia, que quieran escuchar, que vengan a visitarnos, ¿verdad? Y bueno, deseamos que de aquí para adelante, ¿verdad? Puedan acompañarnos. Siempre la camioneta va a estar disponible para buscarles cuando quieran acompañarnos, quieran venir, ¿verdad? A las órdenes. Muy bien, así que bueno, vamos a ir rápidamente a la enseñanza de esta mañana. Tenemos, hermanos, continuamos viendo el tema de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tema bastante interesante y bastante extenso también, porque hay mucho que aprender, ¿verdad? De lo que es la obra del Espíritu Santo. En esta hora vamos a estar hablando un poquito más acerca de la personalidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, acerca de lo que la Biblia nos menciona como persona, porque hemos visto, ¿verdad, hermanos? Que el Espíritu Santo es una persona, aunque no la podemos ver, el Espíritu, como la misma Biblia dice, Espíritu, que no se puede ver, ¿verdad? Es como el viento, lo sentimos, pero no lo podemos ver, pero sí hace grandes obras, se manifiesta de una forma especial. Ya hemos visto cómo habla a nuestras vidas también, ¿verdad? Habla a nuestra mente, habla a nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos guía a través de su palabra, nos consuela, ¿verdad? Nos alienta. Hay mucha forma de cómo obra el Espíritu Santo, pero hemos visto varias cosas, ¿verdad? Acerca de lo que es el Espíritu Santo, y vamos a ver hoy acerca de la personalidad. ¿Cómo es que vemos, verdad, que la Biblia lo trata y habla del Espíritu Santo como una persona? Porque realmente así lo describe la Biblia, como una persona, ¿verdad? No es una fuerza simplemente el Espíritu Santo, claro que siendo Dios tiene fuerza, tiene poder, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo, hermanos, también como una persona también se describe así. Entonces, si hay alguien que necesita una Biblia, ¿verdad? Tenemos Biblias acá. Está muy bien. Ok, entonces vamos a ir a ver rápidamente. En primer lugar, vamos a estar viendo, ¿verdad? Acerca de esto. Yo quiero que veamos, en primer lugar, vamos a ver allá en Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Vamos a ver primero, ¿verdad? Algo acerca del Espíritu Santo, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Y tanto habla la Biblia del Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? No, yo como menciono, ¿verdad? No es un líquido, no es simplemente una fuerza, no es ¿verdad? Sino que realmente la Biblia dice es otra persona más, ¿verdad? Una persona más. Entonces vemos ahí Efesios capítulo 4.
Y vamos a ver el versículo 29, Efesios 4, 29. Hemos hablado, ¿verdad?, bastante acerca de que el Espíritu está en nosotros, en los creyentes, ¿verdad? Ha venido a vivir en nosotros y Él quiere tener el control de nosotros, controlarnos, controlar nuestra forma de pensar, controlar nuestra forma de hablar, controlar nuestro caminar, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, controlar nuestra sabiduría, nuestros pensamientos. Él quiere controlar nuestra vida, porque realmente, hermanos, si el Espíritu Santo nos controla, sabemos nosotros que estaremos bien y agradando a Dios en todo tiempo. Entonces, eso va a ser un beneficio grande para nosotros, porque podremos ver la mano de Dios y podremos conocer mejor a Dios si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre. Entonces, aquí algo de lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, versículo 29, habla acerca de lo que Él quiere, ¿verdad? O lo que Él le agrada y lo que no le agrada. Bueno, a Dios, cuando nosotros conocimos a Dios, veníamos tal vez de un mundo, de una forma de vivir diferente, ¿verdad? Porque tal vez decíamos cosas que tal vez no eran agradables, ¿verdad?, delante de Dios, que después nos dimos cuenta que no eran agradables delante de Dios. Tal vez decíamos palabras que eran tal vez muy, podríamos decir, vulgares, o cosas groseras, ¿verdad?, que salían de nuestra boca, y para nosotros era algo natural, era algo normal, porque eso aprendimos y eso es lo que decían en el mundo y es lo que se hablaba allá, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que aprendimos en nuestras familias. Entonces, cuando llegamos a Dios y conocemos la palabra de Dios y está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios comienza a cambiarnos, porque llega el Espíritu Santo a vivir en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, comienza a trabajar y a obrar para que nosotros cambiemos. Entonces, cuando dice el versículo 29 allí, dice, comienza diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es una inspiración del Espíritu Santo. Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, hablando, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque el Espíritu quien inspiró la palabra, ¿verdad?, para que escribieran aquellos que fueron escogidos. Entonces, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y vamos a ver una primera cosa de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Versículo 30, dice, y no, dice, contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una de las cosas que nos da, ¿verdad?, característica, ¿verdad?, hermanos, de la personalidad del Espíritu Santo, es que se contrista. Como la Biblia lo describe como una persona misma que se contrista, o sea, se entristece, ¿verdad? Vive en los creyentes, vive con nosotros, pero no solamente con nosotros, sino en nosotros. Entonces, cuando nosotros batallamos, cuando el Espíritu Santo nos dice algo que debemos cambiar, y nosotros nos aferramos a decir, no, yo no quiero cambiar esto, yo me gusta esto, no, yo quiero seguir en esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista, dice la palabra de Dios. Qué interesante, porque Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que el Espíritu, como una persona se pone, se entristece. Dios también, porque Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad?, refleja a las demás personalidades del Padre y del Hijo, porque en realidad son una, con una misma esencia divina. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Entonces, hay una completa unidad. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos también al Hijo, tenemos al Señor Jesucristo, y por lo tanto también podemos tener una conexión directa con el Padre. Por esa causa, la persona de Dios vive en nosotros, y Él quiere que nosotros vayamos cambiando cada día, dejando que Dios
nos transforme, dejando que Dios nos moldee. Entonces, tal vez lo que antes era para nosotros algo normal, lo que decíamos, lo que hacíamos o a los lugares donde íbamos, ahora ya no lo vemos como algo normal, sino que algo que contrista al Espíritu Santo. Entonces yo tengo que hacer caso a la voz del Espíritu Santo que me habla a través de su palabra y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo decía muchas mentiras, si era, de verdad, era para mí normal decir mentiras, ahora eso contrista al Espíritu Santo, por lo tanto yo tengo que pedir a Dios, Dios ayúdame a ya no mentir, a ya no decir mentiras, ¿verdad? Porque ayer hablábamos con los muchachos, ¿verdad? Con los jóvenes en la reunión con los jóvenes, y una de las cosas, ¿verdad? Primero, ahora sabemos que como cristianos la mentira no agrada a Dios, por lo tanto voy a tratar de no mentir, de no decir mentiras. Y segundo lugar, como dicen acá, ¿no? La frase que dice acá, que la mentira tiene pata corta, ¿verdad? Una frase que se usa. Entonces, el que dice mentira, tarde o temprano lo van a descubrir. Decían los jóvenes, bueno, y ya no te van a tener confianza. Esta persona es una mentirosa, es un mentiroso, ¿verdad? No puedo confiar en él, no puedo confiar en ella. ¿Por qué? Porque me mintió, ¿verdad? Entonces, como que vamos perdiendo credibilidad nosotros a través de la mentira. Entonces, pero aquí, a través de la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va cambiando para que seamos diferentes personas, seamos mejores personas, seamos cristianos, ¿verdad? Creyentes, que quiere decir, ¿verdad? Que creemos en lo que Dios dice, en las promesas de Dios y queremos hacer lo que a Él le agrada. Entonces, por eso dice aquí que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros luchamos y nos aferramos a seguir haciendo lo que Él dice que no debemos hacer. Entonces dice ahí, con el cual fuisteis sellados. Y esa palabra, ¿verdad, hermanos? Que es un sello en nosotros, es una garantía, como dijimos anteriormente. Es, ¿verdad?, una forma de que nos identificamos como hijos y que Dios nos conoce como sus hijos. Por lo tanto, ¿verdad? Cada hijo de Dios, cada aquel que ha abierto su corazón a Jesús, ha recibido el Espíritu Santo, Dios lo conoce y el día en que Él viene en la gloria, es el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, que levantará a ese creyente para estar con el Señor. Porque dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 14, ¿verdad? Dice 14 desde el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, dice, si no fuera así yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice, si me fuere, dice, os traeré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces dice, los voy a traer a mí mismo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está conectado con el Padre, con el Hijo, con una misma esencia. Cuando la iglesia va, el Espíritu levanta a la iglesia para estar siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad?, estaremos con el Señor, y es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que es el sello que estará en nosotros, que está en nosotros y que estará con nosotros siempre, porque siempre estaremos con Dios, ¿verdad? A partir de ese momento de que recibimos el Espíritu Santo, está Él con nosotros, pero va a llegar el momento en que estaremos nosotros completamente para siempre con Él. No tendremos ya este cuerpo, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Ya no este cuerpo que se enferma, ya no este cuerpo, ¿verdad?, que tenemos tantas, hermanos, tantas limitaciones, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Entonces, este cuerpo, ¿verdad?, muere. El día en que nosotros tengamos otro cuerpo, va a ser un cuerpo que no morirá, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad?, qué impresionante lo que la palabra de Dios nos menciona. Dice, hermanos, aquí que el Espíritu Santo quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos diferentes. Entonces dice ahí, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, en primer lugar, se contrista. Por eso dice ahí en el versículo 31, las cosas que le contristan al Espíritu Santo. Dice, quítese de vosotros toda, dice, amargura, ¿verdad? No debemos nosotros amargarnos. A veces posiblemente hay alguien que nos hizo algo malo.
que nos hizo algo malo y por lo tanto nosotros sentimos como rabia, sentimos como odio por esa persona porque nos hizo algo malo o nos quedó mal en algo ¿verdad? O nos debe y nunca nos pagó y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces dice la palabra de Dios que no se debe uno llenar de amargura nunca en nuestros corazones, sino que debemos perdonar, ¿verdad? Perdonar, porque el que perdona se libera. El que no perdona se esclaviza dentro de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Entonces esa persona no puede ser gozosa, no puede ser alegre. ¿Por qué? Porque está guardando odio o venganza contra alguien y no ha podido perdonar. Entonces está como esclavizada dentro suyo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Perdonar para ser libre, ¿verdad? Para ser libre. Entonces, que la amargura lleva a otras personas a tener un mal carácter, a tener siempre mal ánimo, y eso lleva a que contamine a todos los demás que están en casa, ¿verdad? Porque llega de mal humor y llega como enojado, malhumorado. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Contamina a todos los de su alrededor, ¿verdad? Los que están en la casa. Entonces, todo se torna como un ambiente bastante feo, ¿verdad? En el hogar. ¿Okay? Entonces, pero si la persona es libre, es gozosa, ¿por qué? Porque ha aprendido a perdonar, ¿verdad? Lo que le hicieron, a veces son cosas muy duras, pero es importante perdonar porque eso nos hace bien a nosotros mismos. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia ahí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, cuando estamos así nosotros con esa amargura y no perdonamos, ¿verdad? El Espíritu Santo se contrista. Dice la Biblia también que el enojo, como dice ahí mismo, el enojo, ¿verdad? La ira, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a hacer cosas a veces que no debemos hacer en la ira. A veces podemos decir palabras que no debimos haber dicho y lastimamos y herimos a alguien. Entonces, por esa causa, cuando nos queremos enojar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos viene a nuestra mente para controlarnos, ¿verdad? Para decirnos que nos calmemos, ¿verdad? Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice la Biblia para que no digamos o hagamos cosas. Hay gente que en la ira ha golpeado a otros, incluso hasta ha llegado a matar a otros, ¿verdad? En la ira es porque se bloquea su mente, porque está tan enojado y con tanta ira y que hace cosas que después se arrepiente. ¿Y por qué lo hice? Fue un ataque de ira. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros dejemos esas cosas, ¿verdad? Y aprendamos a estar controlados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, y el Espíritu Santo nos dice, nos ayuda para que cambiemos entonces la ira, dice la gritería, ¿verdad? El griterío, ¿verdad? A veces, que hay a veces en la familia gritar así, ¿verdad? Y eso, bueno, tampoco, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? No le contrista. Entonces dice la maledicencia y toda malicia, el pensar mal, ¿verdad? Contra otro, el desear el mal a alguien. No, pues yo deseo que le vaya mal, ¿verdad? Y eso cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos, dice la Biblia, como cristianos, no maldecir, sino bendecir. Amén. Si alguien me contesta mal, bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? Porque los cristianos tuvimos la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer, verdad? Una de las cosas que Dios hizo con nosotros, que Él, siendo nosotros, que nosotros éramos condenados por nuestro pecado, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor llevó nuestra maldición, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo llevó nuestra maldición. Él trajo bendición a nuestra vida. El Señor, a pesar de que nosotros tal vez no lo merecíamos, porque éramos pecadores, porque tal vez le rechazamos a Jesús muchas veces, aún a pesar de eso, Él nos amó, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros. Y estando ahí en la cruz, y aquellos que lo crucificaron, y aquellos que lo latigaron, y aquellos que maldijeron, a Él lo que dijo fue, dije, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en agonía y estando sufriendo esa cruz tan cruel, ahí el Señor no comenzó a maldecir o a darle maldiciones a esa gente. No, sino que Él dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y realmente por ignorancia, ¿verdad? Todos nosotros cuando hemos pecado, por causa del pecado,
también fuimos culpables por la muerte de Jesús, pero gloria a Dios que Él no nos maldijo, sino que trajo bendición, porque Él vino a morir y a dar su vida por nosotros, pero gloria al Señor que Él resucitó de los muertos y ahora Él nos enseña a nosotros que nosotros no debemos maldecir, sino bendecir, ¿verdad? Desear bendición, no desear mal a las personas, aunque no nos cae bien la persona, aunque nos hayan hecho cosas, ¿verdad? No decirle, que te vaya mal y que no, y que un auto te pise, no, ¿verdad? Sino que debemos decir, ¿verdad? Dios te bendiga, que Dios la ayude, que Dios tenga misericordia. Siempre nosotros debemos buscar una forma positiva, ¿verdad? No de pensar mal, porque eso contrista también al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y qué maravilla que el Espíritu quiere que seamos personas mejores, que cambiemos cada día, amén. Porque eso es algo natural del mundo, ¿verdad? Eso es natural de las personas que no conocen a Dios. Es natural maldecir, guardar odio, venganza. Tú me la hiciste, me la vas a pagar, ¿verdad? Ya vas a ver, ¿verdad? Un día me la vas a pagar, me voy a desquitar, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? No le agrada a Dios. Entonces Dios quiere que cambiemos y digamos, bueno, Señor, tú eres el que va a juzgar, tú eres el único que juzga. En tus manos, Dios, ten misericordia, y nunca nosotros, ¿verdad? Aprender a no maldecir, a no buscar el mal de alguien más. Entonces, pero dice la palabra de Dios, en primer lugar, que el Espíritu Santo se contrista. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos rápidamente, ahí para ir avanzando, quiero que veamos Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 5. Dice el versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, ¿o pensáis? Dice que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Qué interesante, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice. Dice ahí que es el Espíritu. Mira, hermano, como mencionamos, el Espíritu Santo, una persona que tiene la esencia, ¿verdad? De Dios, de Padre, Hijo, ¿verdad? Igual el Espíritu Santo. Entonces, dice las Escrituras aquí, la palabra de nuestro Dios, dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Entonces, hermano, tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Que hay dos cosas, ¿verdad? Los celos y el celo, ¿ok? Los celos, ¿verdad? Que la Biblia habla como producto de la carne, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa. Esos son los celos, ¿verdad? Que una persona puede tener, y eso es lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Porque una persona que tiene celos, ¿verdad? Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, la esposa tiene muchos celos del esposo, ¿verdad? Pero seguramente que me está engañando, no, pero que seguramente anda con otro, ¿verdad? Pero seguramente se está comunicando con eso, y eso es un celo que enferma, ¿verdad? A la persona, y no puede haber confianza en ese matrimonio. Entonces siempre se va a tornar como algo feo, ¿verdad? La relación de ese matrimonio, ¿ok? Esos son celos, ¿verdad? Que es obra de la carne. Pero la Biblia habla de un celo, ¿verdad? Un celo, del celo, ¿verdad? De Dios, un celo, o sea, no se refiere a un celo carnal, sino a un celo, hermano, que habla desear, ¿verdad? De que Dios desea que nosotros, ¿verdad? Estemos en sus caminos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener celo por Dios,
O sea, quiere decir que deseen agradar a Dios, que deseen hacer lo que al Señor ¿verdad? Sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. La Biblia habla, ¿verdad? Por ejemplo, dijo Elías dijo en una ocasión, dice, he tenido un verdadero celo por Jehová de los ejércitos. O sea, que un celo, hermano, como cuando vemos que algo no está bien, nosotros nos indignamos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Y hay alguien que está jugando tal vez con las cosas de Dios y como que sentimos indignados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que no es correcto, ¿verdad? Sabemos que no está bien, entonces nosotros como nos indignamos por ello, ¿verdad? Y ese es un celo o un amor que tenemos por el Señor, un respeto que tenemos por el Señor, una reverencia que nosotros tenemos por el Señor, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue Elías, verdad? Elías dijo, yo he tenido un verdadero celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y fue ahí donde confrontó, ¿verdad? A los profetas de Baal, y ahí vemos, ¿verdad, hermanos? Cómo él pensaba que se había quedado solo y era el único profeta de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios le mencionó que tenía mucho más siervos. Pero ahora, aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo a nosotros, dice, nos anhela celosamente. O sea, quiere decir, hermanos, que tiene un gran interés por los hijos de Dios. Un gran interés. Ahora, qué precioso, ¿verdad? Es que Dios se interese tanto por sus hijos. Amén. Que tiene un celo, dice, os anhela celosamente. O sea, que Él, hermano, como nosotros le pertenecemos a Dios, el momento que recibimos a Jesús como Salvador, somos, de verdad, hermanos, somos engendrados por Dios. Ahora somos a sus hijos, por lo tanto Él nos anhela, nos aparta para Él. Y Él quiere que nosotros nos apartemos para Él, que aprendamos, ¿verdad? La vida de Dios, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes. Es, por ejemplo, cuando una familia, por ejemplo, adopta a un niño o a una niña que es un poquito ya grandes, tal vez ellos han vivido una vida diferente antes, pero ahora cuando llegan a este nuevo hogar, claro que porque está en la familia, entonces los quieren, ¿verdad? Quieren que ellos se adapten a la vida de la familia, ¿verdad? A la vida de la familia. Entonces en esta familia le muestran amor y los llevan para que aprendan, ¿verdad? A vivir la vida nueva ahora de esta nueva familia en la cual están. Ahora, así es, ¿verdad, hermanos? La vida cristiana. Cuando nosotros conocimos a Jesús, tal vez veníamos del mundo, de una vida diferente, pero ahora que hemos sido salvos y hemos recibido a Jesús y somos hijos de Dios, ahora Él nos ha adoptado como sus hijos. Y Él quiere que estemos con Él. Y Él quiere que aprendamos de Él. Y Él quiere que seamos dóciles, ¿verdad? Él quiere, hermanos, y nos anhela y está interesado porque somos parte ahora de su familia, de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Entonces dice aquí que el Espíritu, dice, nos anhela celosamente, como por ejemplo tenemos nosotros hijos, ¿verdad, hermanos? Y nosotros siempre vamos a buscar que nuestros hijos no les vaya mal, ¿ok? Nosotros vamos a buscar que a nuestros hijos les vaya bien. Nosotros vamos a corregirlos si hay algo malo que están haciendo porque sabemos que al futuro les va a traer mal aquello. Entonces, nosotros, hermanos, siempre vamos a buscar el bien de ellos. Nosotros vemos que nuestros hijos van para la avenida o para la calle. Vamos corriendo, le pegamos el grito o los agarramos de la mano. No vayas para allá porque hay un peligro, ¿verdad? Y sabemos nosotros que hay peligro. Ellos tal vez son inocentes, ¿verdad? No saben del peligro, pero nosotros sí. Entonces, así es, hermano, el Señor, Él nos anhela y Él sabe que si nosotros vamos hacia un camino, ¿verdad?, que nos va a llevar a la perdición, Él, ¿verdad?, Él quiere que nos anhela celosamente. Él no quiere que vayamos nosotros hacia allá, hermanos, y Él nos va a atraer hacia Él. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos por un camino incorrecto, cuando nosotros vamos por un camino que nos va a traer mal,
Dios quiere volvernos de vuelta y nos quiere traer y nos habla y nos dice a través de su palabra y nos trae a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, nos habla fuertemente para que volvamos. Y es interesante porque aquí la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, nos dejamos llevar, ¿verdad? Por toda la corriente, ¿verdad? Que en este mundo, en realidad, hermanos, este mundo, ¿verdad? Sabemos que nosotros vivimos en el mundo, pero como hijos de Dios ya no somos de este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero nosotros tenemos un día, vamos de peregrinos, estamos por un tiempo acá en este mundo, un día estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Él no quiere que nos arraiguemos acá como que pensemos que nunca vamos a salir de acá, ¿verdad? Un día vamos a partir. Un día tal vez va a llegar el día en que Dios diga, ya, hasta aquí, ¿verdad? Y nos lleve a su presencia. Y también la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad, hermanos? Que es interesante, porque Él dice, nos anhela celosamente. Él es, hermanos, Él quiere que lo busquemos, que le amemos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a rápidamente. Bien, ok, tenemos un poco de tiempo. Rápidamente, hermanos, vamos a ver otra cosa más. Dice la palabra de Dios ahí, yo quiero que vean con 1 Tesalonicenses capítulo 5. Otra cosa, ¿verdad? Primero vimos que es contrista, segundo que Él nos anhela celosamente. Él quiere que le agrademos, quiere que no nos desviemos, quiere que caminemos con Él, quiere que aprendamos su palabra. Y tercer lugar, la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué versículo, pastor? Vamos a ver el versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, un versículo tan pequeño, pero con una tremenda verdad, ¿verdad? Con una gran verdad. Capítulo 5, versículo 19 dice, no apaguéis, dice, al Espíritu. Y aquí, hermanos, como vemos, está refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, no apaguéis al Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es como decimos, tiene poder, tiene fuerza, pero el Espíritu Santo quiere, hermanos, y Dios siempre fue así, Dios quiere que voluntariamente nosotros cedamos a Él, ¿ok? El Espíritu Santo quiere que nosotros le amemos voluntariamente, amén. Él quiere que seamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, que aprendamos a ser agradecidos y que Él quiere que nosotros, hermanos, le amemos cada día más y le obedezcamos cada día más. Entonces, Él obra y Él tiene poder para cambiar a una persona, para transformar a una persona, pero la persona necesita ceder. Amén, porque como yo menciono, es una obra, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo que habla a nosotros y que quiere transformarnos y cambiarnos, pero Él quiere que nosotros escuchemos. Amén. Él quiere que nosotros oigamos su voz. Él quiere que nosotros cedamos a lo que Él nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está en una persona? Cuando la persona se resiste, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se contrista en primer lugar y después se llega a apagar. ¿Qué quiere decir eso? Apagar es cuando ya llega un punto en que la persona se ha resistido tanto a la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hermanos, deja de tener, a verdad, fuerza en la vida de esa persona. La persona ya no puede sentir, ¿verdad, hermanos, que el Espíritu Santo le habla? ¿Por qué? Porque se puede engrosar el corazón o el oído cerrar a la voz
del Espíritu Santo y ya no sentir, hermanos, como antes, ¿verdad? Como cuando estaba, ¿verdad, hermanos? Sus oídos abiertos, su corazón ardiendo, ¿verdad? Por la obra de Dios y deseando hacer lo que a Dios le agrada y deseando agradar al Señor y deseando obedecerle a Él y deseando ser cada día un mejor creyente. Hermano, entonces el Espíritu Santo puede llegar al punto en que se apaga, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede paso a paso. Dice la Biblia, porque ahí mismo nos dice algunas cosas. Mire lo que dice, por favor, ahí. Luego, después, un poquito atrás, yo quiero que veamos ahí, versículo 17 del mismo capítulo 5. Dice orar sin cesar, ¿verdad? No dice sin cesar, dice sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué es lo que pasa cuando se comienza a apagar el Espíritu Santo en una persona? Es cuando la persona deja de tener necesidad de Dios. Deja de pensar que necesita a Dios. Ella piensa que ya no necesita a Dios y que ya no necesita orar, que ya no necesita clamar al Señor, que ya no necesita pedir ayuda al Señor, que ya no necesita agradecer al Señor cada día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De a poquito, ¿verdad? El cristiano deja de orar. Entonces, deja de buscar a Dios, deja de tener comunión con Dios. Entonces, eso se comienza de a poquito a ir apagando. Como yo dije, no es de un momento así, es de paso a paso se va apagando el Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros comenzamos, ¿verdad? A dejar de buscar a Dios. Entonces, ahí luego dice la palabra de Dios también, hermanos, dice el versículo 18, dad gracias. Una de las cosas, ¿verdad?, que el creyente tiene que no perder nunca es el saber que debemos todo a Dios. Le debemos todo a Dios. Hermanos, Dios nos dio la vida. Él nos da el oxígeno que respiramos. Él nos da la lluvia que cae, ¿verdad? Para que pueda germinar la semilla y podamos tener alimento. Para que pueda dar pastos al ganado y a los animales. Para que nosotros podamos tener alimento. Él es el que da todo, pero sobre todas las cosas que podamos poner, Él nos dio la salvación, la vida eterna, y en Él está la vida nuestra también, ¿ok? Y Él sabe cuándo vamos a partir nosotros. Entonces, todo le debemos a Él. Entonces, cuando el cristiano deja de agradecer a Dios, levantarse en la mañana y decir, Señor, gracias, porque me diste una vez más la vida hoy. Gracias porque me diste hoy la salud. Dios, gracias porque me diste hoy el alimento. Señor, gracias porque me diste hoy un techo. Gracias, Señor, porque me diste una familia. Señor, gracias por... Y cuando el cristiano deja de ser agradecido, el Espíritu Santo comienza a apagarse también. Y es un proceso de paso a paso. Dejamos de reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuán necesitados estamos de Él. Cada día necesitamos de Dios. Cada paso, cada día necesitamos del Señor. Entonces, el Espíritu se comienza a apagar cuando nosotros dejamos de hacer eso, hermanos. Y dice la palabra en el versículo 20, y estamos terminando ya, dice esta sesión. Dice el versículo 20, dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Entonces, la palabra de Dios también nos dice que no debemos menospreciar nosotros la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? No debemos menospreciar la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, hermanos, no debemos menospreciar la Biblia, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros dejamos de ver como interesante la Biblia, cuando nosotros dejamos de decir, no, hoy ya no leo la Biblia, ya aprendí mucho, ya me la sé
toda la Biblia, ¿verdad? No llega a ese punto, es decir, que la sabemos toda la palabra de Dios. Siempre Dios nos quiere enseñar algo de su palabra. Y la profecía es esta, hermanos, amén. Es la palabra de Dios, lo que ya fue profetizado, lo que ya fue escrito, lo que ya tenemos escrito en la palabra de Dios. Es la profecía. Entonces, cuando nosotros dejamos de interesarnos en la Biblia y como que nos da ya pereza, hoy no leo la Biblia, estoy cansado, hoy yo no necesito, ¿verdad? Es porque ya comenzamos y hay que tener cuidado porque podemos comenzar a pensar, ¿verdad?, que ya no necesitamos leer la Biblia, ¿ok? Entonces, qué importante es que no menospreciemos la palabra de Dios. Amén. Que cada día podamos decir, bueno, yo necesito la Biblia, porque hermanos, como dice la Biblia, que la Biblia es como un alimento espiritual para el alma. Es como cuando nosotros como humanos tenemos que comer cada día, ¿ok? ¿Verdad? Cada día tenemos que comer 3 veces, ¿verdad? No, 2 veces, no, ¿cuántas veces? Bueno, 5 o 6 veces, ¿verdad? 1, 7, 8, ¿verdad? Ok, pero siempre necesitamos, ¿verdad?, comer. Porque, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros no comemos? Nos debilitamos, ¿verdad? Si no comemos un día, andamos ahí, ¿verdad? Y bueno, necesitamos el alimento. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros necesitamos crecer en nuestro espíritu y en nuestra alma, se necesita alimentar, necesitamos la palabra de Dios. Y no debemos, hermanos, perder, hermanos, desear que Dios nos hable en su palabra y que nos dé un nuevo consejo. Que Dios nos enseñe algo nuevo cada día. Y podamos pensar, hermanos, en que Dios necesita hablarme y que yo necesito escuchar su voz. Dios no te va a hablar, Agustín, hoy quiero hablarte. Claramente que con esa voz Dios no te va a hablar, pero tú, ¿cómo haces? Tú oras a Dios y pides a Dios y clamas a Dios y te comunicas con el Señor. Y el Señor te va a hablar y dice, bueno, ahora escucha lo que te voy a decir, ¿verdad? Y comienza a leer la palabra y Dios seguramente te va a hablar. Amén, a través de la Biblia. Cuando tú lo deseas tanto en tu corazón, Dios te va a hablar y te va a mostrar una verdad. A veces estás triste, a veces estás desanimado, a veces estás en una prueba grande. Y déjame decirte, Dios siempre va a traer consuelo a tu corazón a través de la palabra de Dios. Amén. Siempre va a traer un consuelo. Tú vas con ese anhelo, con esa hambre, con ese deseo de escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios, hermanos, es tan especial y Dios es tan especial y es vivo, es real, es eficaz y Él nos va a hablar siempre a través de su palabra. Amén. Entonces no menospreciemos la palabra de Dios. Vamos a terminar, ¿ok? Es lo que dice la Biblia, hermano, dice que no debemos apagar al Espíritu. No debemos apagar el Espíritu. Si hemos dejado de conocer la Biblia, hay que seguir la predicación y la enseñanza. Y cuando vienes a la iglesia, aprendes de la Biblia. Amén. Cuando lees la Biblia, aprendes de la Biblia. Por esa causa, cualquier momento que yo pueda aprender la Biblia, yo necesito, ¿verdad?, estar ahí. Si yo en la reunión yo aprendo la Biblia, necesito estar en la reunión. Amén. Entonces, así que bueno, gloria a Dios. Hay 3 cosas que hemos conocido a través de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Dios mío. Te ruego, querido Dios, que tú sigas haciendo la obra en nosotros. No permitas que nos endurezcamos, no permitas que nos acostumbremos, no permitas que nos volvamos apáticos. Dios mío, sigue obrando a través, Dios, de tu palabra, a través, Dios mío, de cómo redarguyes a través de nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra conciencia. Cada día enséñanos, sigue obrando en cada uno de tus hijos. Mis hermanos, dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, unos 10 minutitos y vamos a continuar con la siguiente sesión.